Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esta es Cita con Dios 15, 15ª cita que compartimos y que tengo la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Soy el arzobispo metropolita Crisóstomos y hoy les traigo la cita de Filipenses capítulo 2, versículo 4, que dice: Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. San Pablo utilizó el ejemplo de Cristo, el mejor de los ejemplos, para reforzar su llamado a todos los cristianos, a todos los que comenzaban en el camino cristiano, a ser desinteresados. Al igual que Cristo, que dejó la gloria celestial para bajar a la tierra y morir, nosotros también debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestros propios intereses por el bien de los demás. Ser cristiano no es solamente hacer un seguimiento de una doctrina de Jesucristo, de asistir a la iglesia o de creer en los dogmas o en las creencias de la vida eterna. Es por encima de todo dar la vida por el otro, preocuparse por el otro, comenzando, como dice San Pablo, primero por la casa, por los de la casa, e inmediatamente después por las personas que van mucho más allá. Si solo piensas en ti mismo, vas a ser una persona miserable, tarde o temprano. Puede ser que quizás los primeros años, mientras tengas fuerza y una buena salud y mucha inteligencia y tengas capacidad para hacer cosas, evidentemente quizás te enriquezcas y quizás puedas siempre pensar en ti mismo. Pero llegará un momento en el cual tarde o temprano debes mirar a los demás. Si realmente quieres ser feliz con la felicidad auténtica de esta vida, debes preocuparte por las necesidades de quienes te rodean, porque todas las preocupaciones egoístas no llevan a nada más. Quiero saludar a Kesia Fonseca, que está en Recife, a Caterine Serafina Briceño, que está en Chile, en La Serena, Andrea Velázquez de aquí de Quito, a Francisco Borja Molina también de aquí de Ecuador. Y quiero continuar explicando esta cita con Dios. San Pablo pone a un discípulo suyo, a Timoteo, como un ejemplo, y esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 21, y dice: No tengo a nadie más que como él se preocupe de verdad por el bienestar de ustedes, porque todos los demás buscan siempre sus propios intereses y no los de Jesucristo. En ese versículo 2, San Pablo pone de manifiesto 4 motivos influyentes que como cristianos todos debemos conocer y sobre todo poner en práctica. Primero, debemos aprender a sentir lo mismo que las otras personas, que sean todos de la misma mente, dice San Pablo, del mismo pensar. Y para esto es importante conocer bien a las personas, para poder justamente tener la misma manera de pensar y sobre todo algo más que solo lo que es pensar, tener los mismos sentimientos. En Filipenses 2:5 también dice San Pablo esto, dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos y actitudes que Cristo Jesús. Segundo, teniendo el mismo amor, igualmente dispuestos a amar y ser amados. Debemos tener el mismo amor. 3. Unánimes, buscando siempre que todos tengan una armonía, una unidad. Y 4. Sintiendo una misma cosa, que es tener empatía. La empatía es algo muy interesante que todos los cristianos deberíamos tener. No es solamente que alguien me caiga bien, eso es simpatía, ¿no? Empatía es llegar al punto en donde, aunque yo sepa que es diferente, es una persona que piensa de otra forma, tiene otra cultura o lo que fuera, yo algo busco más allá para poder unirme con esa persona y congeniar, ¿no? Tener
el mismo genio, la misma manera de pensar. La mayoría de personas hoy en día, queridos amigos, hermanos, la mayoría de personas se preocupan por sus propios planes, por sus propios intereses. Y hoy en día cada vez más solamente velan por sus propios intereses y los de los demás. La mayoría de la gente se levanta por la mañana y su primer pensamiento es sobre cómo y su primer pensamiento no es sobre cómo está pasando alguien o lo que está necesitando alguien. Siempre se preocupa solo de sí mismo. Es raro, y en esto solo sucede a los padres generalmente, que se despiertan y piensan primero quizás en sus hijos, o un hijo que piensa en su padre quizás enfermo. Pero mucha gente hoy en día es muy infeliz y seguirá siendo infeliz y van a ser más infelices después porque solo piensan en sí mismos y en sus propios intereses. Si realmente quieres ser una persona feliz, el consejo del cristianismo auténtico es de que cambies tu enfoque y que en lugar de mirarte a ti mismo, egoísmo, ¿no? Mirarte a ti mismo, veas a otras personas, a otras realidades. Y eso no es algo que viene naturalmente, porque evidentemente el ser humano muy fácilmente se ensimisma, se vuelve a sí mismo. Eso es muy fácil. Es muy fácil preocuparse de sí mismo y es muy difícil pensar en los demás. Y yo me atrevo a decirles algo más de mi propia experiencia. Cuando yo era jovencito comencé a preocuparme de otras personas, a preocuparme de cómo pensaban, de qué sentían, de qué vivían. Y claro, lo primero que uno piensa es quizás yo voy a ser un buen sociólogo, o un buen psicólogo, o un buen médico. Casi nadie piensa en ser cura. Y la verdad es que es muy importante que hoy en día también pensemos en eso, porque una gran forma maravillosa de ayudar a la gente es amando a Dios y amando al prójimo por medio de Dios. Es triste, pero muchas familias, cuando el hijo dice me voy a ser sacerdote, consideran una desgracia. Y la gran mayoría de personas que me rodeaban enseguida me dijeron, ¿pero qué te pasó? ¿Tuviste una decepción amorosa? ¿Qué fue lo malo que viste? No eres bueno para una profesión. Y todo lo contrario. A veces a Dios hay que darle justamente lo que a nosotros nos cuesta. Hubiera sido yo muy feliz, quizás formando un hogar o teniendo hijos, probablemente hubiera sido muy feliz, pero Dios me llamó a ser más feliz todavía. Y en ese sentido decidí renunciar a poder tener un hogar, que era lo normal, ¿no? O a tener un amor de cualquier género o forma que sea. ¿Para qué? Para encontrarme con un sacrificio más grande, que es amar incluso a quien no conozco, incluso a quien no me agrada o no quiero. Este camino evidentemente es difícil, igual como sería una profesión, con la diferencia que tenemos el primero y más grande ejemplo, Jesucristo. Él vino a la tierra justamente para amar y amar más allá de las medidas. Algunas personas dicen, pero Jesús seguro que se casó, alguna cosita tuvo por ahí. No, Jesús no tuvo nada, quiso mantenerse célibe y virgen, y se mantuvo así. Algo que para el pueblo de Israel y para el judaísmo estaba mal visto porque se consideraba evidentemente una gran bendición de Dios tener hijos. Pero Jesucristo, sabiendo claramente que iba a dar su vida hasta la muerte, hubiera sido un irresponsable si hubiera tenido una persona a quien amar y después abandonarla, quizás con hijos. Por eso, el mayor ejemplo de Jesucristo es haber dado su vida no por él, no por unos pocos, no solo por sus intereses, sino por todos. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Quiero saludar nuevamente y también a quienes me están viendo, a Cintia Jaramillo Calderón en Tijuana, a Gabriel Hernández en México también, a Francisco Guzmán y a Javier Ripalda. A ellos que los veo que están conectados y que nos están siguiendo. Quiero terminar con una frase que no es del Evangelio ni es de la palabra de Dios, pero que es una cita popular. Y dice, 3 cosas no puedes recuperar en esta vida: el momento que ya pasó,
la palabra que ya dijiste y el tiempo que se perdió. Ojalá que no pierdas tus momentos, que tengas palabras auténticas cuando hables pensando y que el tiempo lo aproveches para tu salvación y no solo para tu egoísmo. Soy el arzobispo Crisóstomos de la Iglesia Ortodoxa Griega del calendario patrístico, los tradicionales de la Iglesia Ortodoxa, y estoy saludando a mis amigos en esta cita con Dios 15. Un gusto el haberles acompañado esta noche y espero que estén como siempre llenos de la bendición del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos bendice ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Chao, hasta la próxima.